Comenzamos. 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día viernes, donde el presidente Gabriel Boric aseguró que jamás le ha encargado a un ministro contactarse con Héctor Yaitul y que no tiene información alguna de un funcionario del Ejecutivo que sí lo haya hecho. La salida obligada de la ministra Vega del gabinete se tomó hoy la agenda política. De hecho, la oposición acudió a la Fiscalía y analiza ahora una posible acusación constitucional en contra de la ex secretaria de Estado. Ministra, ¿cuál fue el motivo del llamado a Héctor Yaitul, ministra? La pregunta que este jueves muchos hicieron luego que se conocieran detalles de una polémica llamada telefónica de una asesora de la entonces ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, al líder de la CAM, Héctor Yaitul, realizada el pasado 11 de mayo. La comunicación se desarrolló en la misma jornada que el comunero, en una entrevista, convocó a organizar una resistencia armada frente al estado intermedio que el presidente Boric analizaba en la macrozona sur. ¿Aló? Hola, buenas tardes, don Héctor Yaitul. Hola, mi nombre es Tania Santis. Yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. ¿Ya? Ella me pidió ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono. Janet, ¿cuáles son sus sentimientos luego de su salida del gobierno? Información revelada por el medio Exante, que terminó con la salida de la secretaria de Estado a solo 167 días de asumir el cargo. Por la responsabilidad política, dijeron en el Ejecutivo que por todos los medios remarcó que el contacto jamás fue instruido ni mandatado por el gobierno y menos informado por Vega. Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul en ninguna circunstancia. Salida de la primera secretaria de Estado del gobierno que no fue suficiente para la oposición. La Comisión Especial Investigadora ya citó para la próxima semana a la exministra con el fin de reunir mayores antecedentes y aclarar los motivos que la habrían llevado a establecer un vínculo con el líder de la CAM. El Partido Republicano se presentó hoy a la Fiscalía para investigar el llamado que, aseguraron, tomó índole criminal y tampoco descartan una acusación constitucional. Analizaremos la posibilidad de acusar constitucionalmente a la exministra Vega en su mérito y no por razones políticas. Chile Vamos está haciendo presión política. Recordemos que los ministros de Piñera se reunieron con Yaitul, no solo hablaron por teléfono. Y vamos a ejercer todas las atribuciones que nos flanquea la ley para obtener esa respuesta. Están nerviosos, me da la impresión de que están inventando también problemas, conflictos que no son los que le interesan a la ciudadanía. Telefonazo que aseguraron desde el gobierno no prosperó, pero que sigue generando cuestionamientos. ¿Existe un eventual vínculo entre el gobierno con organizaciones criminales de la macrozona sur? Son algunas de las dudas de la oposición que se agudizaron, más cuando desde el partido al que pertenece la exsecretaria de Estado, el PPD, manifestaron que la única intención de Vega fue cumplir el mandato del Ejecutivo. Creemos que hay un tráfico de llamados y comunicaciones constante y fluido con el Palacio de la Moneda. Pueden haber nexos o lazos que van más allá de una comunicación que algunos creen que es aislada. Lamentamos profundamente el aprovechamiento político de la oposición respecto a un caso que efectivamente es delicado, que está en manos de la justicia y del cual se busca sacar ciertos réditos de cara a un proceso eleccionario. Acusaciones y respuestas que enfrentan al oficialismo y la oposición a 9 días del plebiscito, denuncias de eventuales vínculos que el gobierno descartó más allá del caso Vega. Yo no tengo información de nadie que se haya ningún personero de gobierno que se haya comunicado con Héctor Yaitul. Ya. Ni funcionario, ni funcionario, ni cargo de confianza, ni funcionario. No tengo, y nosotros jamás hemos dado esa instrucción. La salida de Vega generó un golpe inesperado al PPD, que perdió a su única representante en el equipo de ministros de Gabriel Boric. Nosotros no vamos a pelear un cupo. Nosotros seguimos a disposición del presidente para formar parte de su gobierno. Desde el gobierno apuntaron a la búsqueda de responsables tras la filtración del contacto telefónico a través de los sumarios e investigaciones correspondientes. Salida sorpresiva pero inminente de Janet Vega del gabinete, por el que partidos de gobierno se reunieron este viernes para analizar los hechos ocurridos, detallar sus consecuencias y coordinar los esfuerzos de cara al plebiscito constitucional. Funcionarios de Gendarmería expresaron que la cárcel de Concepción no reúne las condiciones de seguridad necesarias para albergar a Héctor Yaitul.
Eso mientras el gobierno desmintió tajantemente que el abogado querellante del Ministerio del Interior también defienda al líder de la CAM en el caso Huracán. Se dispuso máxima seguridad y vigilancia en el perímetro. Héctor Yaitul, otra vez en el Manzano. Pero su llegada genera controversias. Gendarmería acusó privilegios para el comunero que ya enroló 400 visitas, mientras el gobierno regional pide que lo trasladen a Santiago. No es prudente traer a la ciudad de Concepción una fuente potencial de desorden o de problemas. La prisión preventiva fue la decisión que se tomó ayer tras la audiencia donde Héctor Yaitul fue formalizado. Una audiencia que generó varias reacciones, sobre todo ante la presencia y declaraciones de un abogado. El señor Yaitul es un líder. Es un líder, mucho más que un guerrero. Que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. Quien habla es Ignacio Sapiaín, querellante, representante del Ministerio del Interior, y estos, parte de los argumentos que dio al tribunal cuando se evaluaba si privar de libertad o no a Yaitul. Pero como buen líder ha perdido el rumbo. No se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo. Soy Ignacio Sapiaín, candidato a concejal por San Pedro de la Paz en 2016 y a alcalde por la misma comuna el año pasado. Independiente, fue presidente del Colegio de Abogados Penquista en 2017 y es también uno de los intervinientes en el caso Huracán. Realmente impresentable. ¿Cómo es posible que por un lado esté defendiendo a Héctor Yaitul y por otro acusándolo? Eso es a lo menos un conflicto de interés. A mediados de julio, ante un error administrativo de la División Jurídica del Ministerio del Interior, el gobierno quedó excluido del caso Huracán como querellante. Pero luego el tribunal accedió a que participara, pero en representación de las víctimas. Sapiaín es ese abogado y Yaitul una de esas víctimas. Porque hay desprolijidades que no pueden ocurrir. El gobierno, en este sentido, como lo he dicho, nos representa a todo respecto a las querellas de personas que hoy día están siendo juzgadas por delitos, ¿no? ¿Verdad que no tenían a nadie mejor? ¿Verdad que había que hacerle este favor o concesión a Héctor Yaitul? En un comunicado, el Ministerio del Interior desmintió las acusaciones y descartó que Sapiaín sea defensor de Yaitul. Representa a la sociedad chilena que ha sido víctima de un grave caso de vulneración del Estado de Derecho, como es el caso Huracán, donde se falsificaron pruebas. Es grave. ¿Y por qué nos preocupa a nosotros que somos defensores? Este eventual vicio puede atraer la nulidad de las actuaciones subsiguientes en el proceso Huracán. Y deberían haber estudiado esta situación. Si estos fueran abogados particulares, él estaría cometiendo un delito. El abogado tiene un mandato que es resguardar el Estado de Derecho, pero no es defensor de Héctor Yaitul porque él tiene su propia representación jurídica que es totalmente distinta. Hoy la vocera de gobierno salió al paso de las críticas y descartó un posible conflicto de interés. Jurídicamente absolutamente distinto. Él tiene su representación jurídica y su propio abogado, que es defensor. El otro es querellante de una causa, ¿por qué? Por falsificación de instrumento público que vulnera la fe pública de la sociedad chilena. Jornada en que además se conocieron nuevas transcripciones rescatadas de la interceptación telefónica de la PDI a Yaitul y en las que aborda distintos temas, especialmente sobre la llegada del nuevo gobierno. Ese se va a vender, ya se vendió. Aparte de ser socialdemócrata y jurar medio Che Guevara, ahora va a andar con los grupos económicos y va a gobernar igual. Acuérdate, en el contexto del gobierno me van a matar a mí. Acuérdate. En otra interceptación, habló de la compra de fierros y tiros y de su mala relación con el comunero, también integrante de la CAM, Pablo Marchant, antes de su muerte. Yo creo que hay que cortar por lo sano, hay que expulsar al Toño. Yo creo que lo voy a expulsar. Cuando lo vea le voy a cantar la carta, si es que no lo masacro antes. Nuevos antecedentes que se suman a la polémica que tiene como protagonista una vez más al líder de la CAM, Héctor Yaitul. Aún así, desde el gobierno aseguraron que por ahora no habrá modificaciones en su estadía penitenciaria. Se mantendrá en Concepción hasta nuevo aviso. Tampoco habrá cambios sobre los querellantes en su causa.
Y cambiamos completamente de tema porque durante esta jornada el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció a 20 años de cárcel efectiva a Martín Pradenas, condenado por 2 violaciones y 5 abusos sexuales en contra de 6 víctimas, entre ellas la joven Antonia Barra. Sigo manteniendo que soy inocente. Ambos delitos se encuentran en grado de desarrollo consumado y en ambos al imputado le corresponde responsabilidad como autor ejecutor, por lo que el veredicto respecto a estos hechos será condenatorio. Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Serán en total 18 años porque se le restará el tiempo que estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. Eso por los 7 delitos de connotación sexual, 5 abusos y 2 violaciones, entre ellas la de Antonia Barra, el caso más mediático de este juicio. Se trata de la tercera pena más alta de nuestra legislación y lo relevante en este caso particularmente dice relación con que se estableció que cada una de las denuncias que establecieron cada una de las víctimas ocurrieron de la forma que expresaron, se estableció una verdad judicial. Para la madre de Antonia, una sentencia que no la deja conforme, sobre todo considerando las afectadas, quienes tuvieron la valentía de contar los abusos que sufrieron. Hubo una muerte, aquí hubo una muerte y no se está respetando tampoco la vida de mi hija, el daño psicológico del resto de las personas, del resto de las víctimas. Y que no se hizo justicia, esto no, para mí no es justicia, no es justicia. Para el padre y el equipo jurídico, una condena aceptable y que marca un precedente en este tipo de investigaciones, pese a que la Fiscalía había pedido 41 años de presidio. Acepto la resolución de tribunales y estamos conformes con la pena que se le ha impuesto al condenado. Con la ley que hoy día tenemos en este país, perfectamente las víctimas, aunque no tengan ningún recurso, pueden lograr justicia. Eso porque la joven, si bien no pudo declarar en vida, sí dejó registros en audio, los que sirvieron de prueba para el tribunal. Que estos delitos hay que denunciarlos. Que hoy día se ganó un juicio que hace años atrás no se hubiera ganado. Que hoy día un acto sexual sin consentimiento es un crimen en Chile. Un emblemático caso que, a juicio de las autoridades, dejó en evidencia la necesidad de avanzar en materia legislativa para apoyar a las víctimas, pese a la perspectiva de género aplicada en esta causa. Para que nunca más las víctimas, como ocurrió con Antonia, vayan a sentir que van a tener que dar cuenta de toda su vida y probar si son una buena o mala víctima. La defensa de Pradenas criticó la sentencia y confirmó un recurso de nulidad. Para ellos, la pena es excesiva. Insisten en que su defendido es inocente. Los pasos a seguir que vamos a hacer como defensa es interponer un recurso de nulidad que tenemos ya en vista y tenemos realizada ya un poco la estructura del recurso de nulidad y va a ser presentada ante la excelentísima Corte Suprema. Y tienen 10 días para interponer el recurso, eso mientras se decide en qué centro carcelario del sur del país Martín Pradenas Dur, hoy de 30 años, comenzará a cumplir su condena. Para algunos ejemplar y para otros insuficiente en este bullado caso que marcará un antes y un después en la justicia chilena. Y nos vamos ahora hasta el norte de nuestro país porque miren las imágenes. En Antofagasta una verdadera batalla campal se registró al interior de un parque de diversiones donde se instalan las tradicionales ramadas 18eras. Los locatarios piden aumentar la presencia policial y también más fiscalizaciones. Cerca de 10 eran los involucrados, todos jóvenes, hombres y mujeres que en este parque de diversiones se enfrentaron a golpes de pie y puño. Fue una pelea de más de 5 minutos, no fue. Fueron niños pequeños, o sea, no tan pequeños, tendrán 16, 15 años. Un hecho aislado, un problema de falda y bueno, se avisó a las autoridades. Por ahora existen solo estas imágenes y se desconocen más antecedentes del motivo y de los involucrados. Tampoco se sabe si hubo lesionados.
no hay denuncia. Sin embargo, Carabineros desarrolla patrullajes y servicios preventivos en el sector. Estamos preocupados si las autoridades la verdad que no nos ayudan con esto. Estamos solos en realidad. El recinto está ubicado en el mismo sector donde ya comienzan a instalarse las ramadas 18eras. Por eso para algunos fonderos existe preocupación. Estas imágenes corresponden al año pasado en Fiestas Patrias, el lugar de la pelea, el mismo parque. Tenemos una empresa particular que va a venir con los guardias para así implementar también para que la gente esté un poquito más segura de lo que se siente, porque imagínense cómo están si todavía no estamos funcionando. Prefiero estar en mi casa más resguardada que salir a una ramada donde sé que las personas ahora están demasiado violentas. Antiguamente se podía ir a la ramada, me gustaba, estoy hablando 20 años atrás. Pero hoy día no. En la actualidad no. Si ahora no hay ningún lugar seguro, menos las ramadas, creo yo, donde se va a consumir alcohol. ¿Tu familia no iría? No, por ningún motivo. Carabineros asegura que intensificará las rondas preventivas para Fiestas Patrias, mientras la administración del parque y los ramaderos también adelantan medidas de seguridad. Tenemos 4 guardias de seguridad, contamos con más de 30 cámaras y estamos restringiendo la venta de boletos en las máquinas que tienen más aglomeración. Va a estar Carabineros. Nosotros vamos a tener guardia de seguridad. Nuestra asociación acá se organizó para tener cámaras de seguridad. Medidas preventivas que deberán estar en funcionamiento en 2 semanas, y es que las asociaciones de ramaderos solicitaron los permisos para trabajar anticipadamente a partir del 9 de septiembre. Fiestas Patrias en formato XL en Antofagasta y que se espera sea un espacio de diversión y esparcimiento y no de escenas como estas que antes que empiecen las celebraciones ya generan preocupación. Y vamos ahora a noticias internacionales porque un nuevo capítulo se escribió hoy en el ya complejo escenario que está enfrentando Donald Trump, ya que la justicia de los Estados Unidos reveló documentos sobre la orden de allanamiento a su mansión. ¿Qué contenía este informe? Veamos. And the whole notion of the burn it all down politics of MAGA Republicans continues to be a drumbeat. But a 2 años de los comicios presidenciales en los que Joe Biden y Donald Trump medían sus fuerzas, aún hay quienes continúan dudando e insisten en un posible fraude electoral. Acusaciones sin pruebas que comienzan desde lo más alto de esta pirámide. Donald Trump es sin duda el líder más visible de los republicanos y una figura muy activa en la política estadounidense, pero también el blanco de duras críticas y múltiples investigaciones en su contra. Una de ellas, el sorpresivo allanamiento del FBI a su residencia en Florida, un capítulo lleno de misterio, pero que hoy empieza a aclararse. El Departamento de Justicia acaba de publicar una versión de la declaración jurada que condujo al allanamiento del FBI en Mar-a-Lago. Y esta es parte de las redacciones que vimos. Así, los noticieros estadounidenses se paralizaron tras la revelación del Departamento de Justicia estadounidense, un documento de 38 páginas que muestra la orden que autorizó el allanamiento del FBI el pasado 8 de agosto. El caso se basa en los documentos de las 15 cajas que fueron trasladadas de la Casa Blanca hasta Florida antes que Donald Trump dejara el poder. Si bien hasta el momento aún no se sabe qué contienen esos papeles, cada vez se revelan nuevos detalles en torno a ellos. Había 184 documentos únicos con marcas de clasificación, incluidos 67 documentos marcados como confidencial, 92 documentos marcados como secretos y 25 documentos marcados como máximo secreto. Es importante señalar que existen leyes estrictas que rigen el manejo de información clasificada, que es una de las razones por las que la primera oración de la declaración deja en claro que esta búsqueda se realizó como parte de una investigación criminal. Una investigación que, según reveló el documento, tiene 4 objetivos bastante claros. Determinar cómo los documentos clasificados fueron sacados de la Casa Blanca y llevados a Mar-a-Lago. Identificar si la residencia del exmandatario estaba autorizada para almacenar este tipo de documentos. Revisar si aún quedan papeles en Florida o en otro lugar y descubrir quién retiró los documentos. Una revelación que incluso provocó la rápida y dura respuesta del principal acusado.
No hice nada malo, básicamente hemos sido atacados, fuimos allanados, abrieron las cajas fuertes, llevaron a muchos agentes del FBI, todo justo antes de las elecciones. Gran parte de los documentos se presentaron con la información tachada, ya que según las autoridades compartir detalles podría comprometer una investigación que en este momento está en curso. Según el Departamento de Justicia, los documentos podrían llegar a comprometer fuentes humanas clandestinas, utilizadas para recabar información secreta, una indagación de la cual el actual mandatario estadounidense se desvinculó totalmente. Mr. President, how much advance notice did you have of the FBI's plan to search Mar-a-Lago? I didn't have any advance notice. None. Zero. Not one single bit. Thank you. Un complejo escenario para Donald Trump, quien sigue enfocado en ganar terreno hacia la Casa Blanca. Y de regreso aquí en nuestro país, fíjese que investigadores de la Universidad de Chile lograron establecer los puntos de la zona norte donde existe una mayor acumulación de energía sísmica. Una de las zonas es frente a la zona de Antofagasta, frente a la costa de esa ciudad, y otra zona de alto acoplamiento es entre las placas tectónicas ubicadas entre Taltal y Copiapó. Y la tercera, ahí la vemos, entre Vallenar y La Serena. Luis Soto nos cuenta más. Estas imágenes fueron registradas en Vallenar por una agencia de noticias británica en 1923. Un año antes, la zona fue azotada por un terremoto que dejó 1.500 muertos y más de 2.000 heridos. Este fue un sismo de magnitud obviamente mayor a magnitud 8, comprendida entre 8 y 9. Un tsunami que tiene características de olas entre las alturas de 5 a 9 metros, alcanzando estas máximas en Chañaral. De eso ha pasado un siglo. Hoy la región está en calma, pero en alerta. Lo que tenemos en Atacama es que actualmente la energía acumulada es bastante, debido a que no se ha generado un gran terremoto durante 100 años. Está temblando en La Serena. Si bien los terremotos no se pueden predecir, es posible establecer ciertos parámetros de ocurrencia con modelos estadísticos. Investigadores de la Universidad de Chile determinaron que en el norte de nuestro país existen 3 importantes lagunas sísmicas. Cuando hablamos de una laguna sísmica, hablamos de una región, ¿cierto?, de este contacto entre la placa de Nazca y Sudamericana, donde en el pasado ocurrió un gran terremoto. Ya ha pasado mucho tiempo donde no ha ocurrido un terremoto, por eso se le llama laguna sísmica. El estudio plantea que existe una gran acumulación de energía sísmica frente a las costas de Antofagasta, en el área comprendida entre Taltal y Copiapó, y también desde Vallenar hasta La Serena. Y estos procesos tienden a seguir una especie de ciclo, que no necesariamente son regulares, es decir, el periodo de tiempo no necesariamente es el mismo. Pero lo que sí podemos decir es que, claro, en algún momento en el futuro debería liberarse esa energía que nosotros decimos ahí en el estudio que se está acumulando. Previo al terremoto de 1922, el último en la zona había ocurrido en 1819. La posibilidad de un sismo de gran intensidad es latente en el norte del país. Preparada con todas las indicaciones que nos han dado a través del tiempo. Y va a llegar, hija, cuando tenga que llegar. En el mismo terremoto de Tocopilla creo que actué bastante bien, así que sí, estoy preparado y además que estaba en Chile. No estoy preparada. No estoy preparada, pero sí me da miedo, les tengo terror a los sismos. Los 100 años desde el terremoto de Vallenar abren la posibilidad de que la energía acumulada en la zona se libere a través de un sismo con una magnitud superior a los 8 grados. Se podrían generar 2 escenarios. El primero sería, en este caso, que todos estos subsegmentos generaran terremotos independientes. Eventualmente podría ocurrir mañana o eventualmente podría ocurrir en 30 años más, la verdad no sabemos. Las posibilidades existen, sí, pero son fenómenos que no se pueden anticipar y que ocurren a diario en nuestro país. Lo importante es estar preparado y conocer los planes de contingencia ante cualquier evento de este tipo. Y nos vamos al otro lado del mundo porque crece la alerta por la planta nuclear de Zaporilla. Esto a pesar de la reconexión de las instalaciones tras la crisis que se vivió el día jueves. Los residentes temen que se produzca ahora una tragedia como la que ocurrió en Chernobyl. Existe el temor de que no puedan avisarnos a tiempo en caso de lluvia radiactiva.
Compramos máscaras faciales y yoduro de potasio por si tardan en evacuarnos. Entre los residentes de Zaporilla todo es miedo y confusión. En la ciudad ubicada a 120 kilómetros de la planta nuclear y controlada por los rusos, se respira tensión luego de que se evitara un desastre nuclear por haber estado desconectada por algunas horas en medio de los bombardeos. Afortunadamente, nuestros trabajadores de servicios de emergencia que trabajan en los territorios ocupados pudieron venir y lograron apagar todos los incendios que se iniciaron en la línea de transmisión de energía. Los técnicos trabajaron y restablecieron el suministro eléctrico. Los expertos aseguran que los reactores de Zaporilla, que es la planta atómica más grande de Europa, fueron construidos luego de la tragedia de Chernobyl en 1986 y por eso sus estándares de seguridad son superiores, al igual que la preparación de quienes operan esas instalaciones. Se han mejorado las medidas de entrenamiento del personal que controla estos reactores nucleares y ya se vio, con el corte de suministro de energía eléctrica, como los operadores ucranianos de estas centrales supieron reaccionar a la emergencia. En medio de la alerta que se ha desatado en Europa por la afectación de la planta nuclear a causa de la guerra en Ucrania, las autoridades de este país han señalado que la Agencia Internacional de Energía Atómica podría enviar una misión en los próximos días. La misión debe llegar desde el territorio ucraniano. No se puede hablar de ninguna ruta a través de Crimea u otros territorios. Esta es una planta ucraniana ocupada por los agresores rusos. La planta ubicada en el sur de Ucrania ha estado bajo control de Rusia desde el pasado 4 de marzo, aunque todo su personal es ucraniano. Desde Moscú aseguran que se facilitará el acceso a una misión del organismo nuclear de la ONU y que su intención no es causar un segundo Chernobyl en el mismo país que fue testigo del peor desastre nuclear de la historia hace 36 años. Un desastre como Chernobyl 2 en la región de Zaporilla solo beneficia a los estadounidenses. Ellos lo necesitan porque están perdiendo el control en medio del conflicto. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de bombardear la zona que alberga la central nuclear, en acciones que podrían desatar un desastre similar a lo ocurrido en Fukushima hace más de una década. Y de regreso aquí en nuestro país les contamos que este viernes la Contraloría emitió la primera resolución por la investigación abierta en La Moneda a raíz de las denuncias y acusaciones de intervencionismo por la campaña Chile Vota Informado. La Contraloría determinó que en esta primera etapa el gobierno cumplió con la ley en la mencionada campaña. La respuesta llega luego de que hace un mes se determinara la investigación especial tras la denuncia de parlamentarios del Partido Republicano. La resolución detalló que la Secretaría General de Gobierno, encabezada por la ministra Camila Vallejo, se apegó a la normativa en la compra de más de 330.000 propuestas de nueva constitución. Además, determinó que el gobierno fue fiel en el cumplimiento a la ley de compras en la licitación de la producción creativa y audiovisual de la campaña y también de la licitación del plan de medios. La Contraloría solicitó que se publique a la brevedad las ofertas técnicas ganadoras de las licitaciones y se emita la resolución donde se formalice la instrucción de la entrega de libros encargados por la CGGOV. Esto demuestra que evidentemente no hay ningún tipo de irregularidad en la campaña que esta administración le ha tocado desarrollar y desplegar. Valoramos profundamente este informe, sobre todo cuando hay ciertos sectores de la oposición que a través de mentiras han tratado de instalar un manto de dudas sobre el ejercicio de nuestras labores. Queremos también señalar que es muy importante transmitir y reiterar nuestra total disposición a contribuir y seguir contribuyendo con todo lo que la Contraloría General de la República requiera. Y el laboratorio norteamericano Pfizer anunció hoy que su vacuna contra el virus sincicial es eficaz en más de un 85%. Esta es una buena noticia considerando que solo aquí en Chile este virus fue el que tuvo mayor circulación durante este invierno, sobre todo entre la población pediátrica. Las urgencias pediátricas ya muestran signos de saturación.
Hoy, la ciencia está un paso más cerca de cambiar esta historia. El laboratorio Pfizer anunció que su vacuna contra el virus respiratorio sincicial logró un 85,7% de eficacia para evitar cuadros graves de la enfermedad. Si logra la aprobación de la FDA, el organismo regulador estadounidense se convertiría en el primer antídoto contra el sincicial en el mundo. Es algo que desde hace mucho tiempo era necesario y que lamentablemente era muy complejo, pero el virus tiene mucha capacidad de escaparse de nuestro sistema inmune, por eso costó tanto generar estos anticuerpos monoclonales y estas vacunas efectivas, pero ya estamos llegando a tener estas herramientas de prevención que van a ir dando vuelta y deberían ir girando un poco la percepción y los impactos que tiene la infección del virus respiratorio sincicial. Impactos que al menos en nuestro país se sintieron fuertemente durante este invierno. Una infección respiratoria que afecta especialmente a los más pequeños y que puede ser mortal para ellos y para los adultos mayores. Estamos acostumbrados a ver que durante el invierno hay saturación de la atención en los servicios de urgencia y eso también va produciendo casos de que un porcentaje de ellos se va a hospitalizar y va también a producir una congestión importante. Es como una mini pandemia que vemos todos los años. Si en 2019, en un año normal, hubo casi 7.000 casos, durante los años más álgidos de pandemia, la circulación del sincicial se redujo para dispararse nuevamente este 2022. Ya van más de 8.500 casos en nuestro país. Este invierno, de manera particular, nos hemos encontrado con mucha circulación viral, sobre todo en la población pediátrica de niños menores de 2 años, ya que estos niños nacieron y crecieron estando recluidos en pandemia, por lo tanto no se expusieron a los virus y se encuentran sin anticuerpos que puedan ayudarlos a defenderse de estos virus. Hace 2 décadas que en Chile también se trabaja en una vacuna contra el virus sincicial. Su estudio se encuentra en fase 2 y podría usarse en población infantil en un plazo de 3 a 4 años. A diferencia del laboratorio Pfizer, que toma una proteína, el antídoto que se trabaja en Chile modifica la vacuna ya existente contra la tuberculosis. Nosotros hemos avanzado en todo lo que es preclínico, demostramos además que la vacuna es segura y también inmunogénica. Estamos en la etapa de revisión por parte de comités de ética y del Instituto de Salud Pública. Tuvimos una opinión muy favorable del comité de ética. Esta vacuna será probada en recién nacidos de Santiago y Puerto Montt para dilucidar la respuesta efectiva que tendría ante el virus. Pfizer, por su parte, pedirá la aprobación de su vacuna dentro de los próximos 3 meses. Mientras estos antídotos no estén disponibles, las medidas de prevención siguen siendo la mejor manera de combatir el sincicial. Y continuamos con noticias internacionales con estas imágenes que son simplemente impresionantes y que están mostrando las inundaciones en Pakistán. Están dando cuenta de lo que ha sido llamado por las autoridades como la peor tragedia de la última década en ese país. Escuche bien las cifras. Ya hay más de 30 millones de personas afectadas. Nos enfrentamos a tiempos difíciles. Hemos perdido nuestras casas, no queda nada. Lo hemos perdido todo. Alrededor de 33 millones de pakistaníes se han visto afectados de alguna manera por lo que las autoridades catalogan como el peor desastre humanitario de esta década, producto de las intensas lluvias e inundaciones que azotan al país. Vengo a comprar comida caminando por el agua y vuelvo por el mismo camino. Tengo los pies heridos después de caminar por el agua. Intentamos sacar el agua de nuestra casa a través de un motor o la tiramos con unas cajas de hojalata. El agua está por todas partes, como se puede ver. Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, son 495.000 los hogares que han quedado completamente inundados, por lo que cientos de personas buscan albergue arriba de botes. Esto luego que 3.000 kilómetros de carreteras quedaran anegadas, un hecho que además ha dificultado la entrega de ayuda. Por eso, autoridades locales como el primer ministro pakistaní se han desplegado hacia la zona sur del país, la más afectada por la emergencia climática. Esa catástrofe climática que ha impactado Pakistán es el peor desastre desde 2010. Las lluvias monzónicas han inundado las ciudades sin precedentes. Por estos días, los recursos escasean en el país asiático, donde las inundaciones también han afectado las cosechas y han provocado la muerte de cientos de animales utilizados para la ganadería.
crisis que se agudiza por problemas de liquidez y el abrupto recorte de gastos para ir en ayuda de los afectados, los que representan alrededor del 15% de la población total del país. La gente tiene problemas aquí. Es muy difícil vivir en esta zona. La gente ha abandonado la zona y se ha ido a vivir a lugares seguros. Las inundaciones han dejado 937 personas fallecidas en Pakistán desde junio hasta la fecha, lluvias que podrían extenderse hasta septiembre, por lo que las autoridades buscan hacer frente a este inusual diluvio. Y de regreso aquí en nuestro país, las fiestas patrias ya están a la vuelta de la esquina y los presupuestos están bastante ajustados para este 18, y eso lo saben desde el comercio, que han comenzado a dar algunas alternativas, como por ejemplo en el caso de las parrillas. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuáles son las más baratas? ¿En qué hay que fijarse, por ejemplo, al comprar una? Mire la siguiente nota. Para un buen asado, la carne no es la única protagonista. Una buena parrilla es incluso más importante para muchos. La parrilla cumple el rol principal, yo creo que es un poco más importante que la carne. ¿Por qué? Porque es el alma de la casa, es el alma donde va a ir el trozo de carne. Y si lo dicen los expertos, hay que tomarlo en cuenta. Pero, ¿en qué hay que fijarse antes de comprar una parrilla? Una parrilla eléctrica se vuelve una opción súper viable, que tenga una buena resistencia, que alcance altas temperaturas. ¿Qué cortes para esta parrilla son los recomendables? Cortes delgados, un asado a tira que son muy delgaditos, un lomo liso también muy delgado. En las parrillas a gas tiene una rejilla que es de fierro redondo, pero también existen otras que son de fierro fundido, que se demoran un poco más en calentar, pero el traspaso de calor es mucho mejor. ¿Qué cortes recomiendas para la parrilla a gas? Preferentemente no tan gruesos, para que la preparación también sea más rápida y además gastemos menos gas. La parrilla a carbón, que es lo que vamos a hablar ahora, es quizás la más preferida o la que va a ser la más favorita este 18. La carbón saca ventaja por lejos. La economía del carbón, el poder calorífico, puede durarte 3-4 horas. El más experto asador te va a decir mixto, o sea, un poquito de carbón y un poquito de leña, lo ideal. Ventaja de esta última que ya se comienza a notar: los costos de la luz y sobre todo el gas son una preocupación de los chilenos, que ya están cotizando, como el caso de Luis, que se convenció por una a carbón, asegurando además que comprar una parrilla es una inversión. Es bueno tener una buena parrilla. Siempre estamos utilizándola. También es importante el precio, pero si le encuentran un buen precio, lógico, yo me la llevo. Y valores hay para todos los gustos. Los tiempos que estamos viviendo, el ahorro es algo sumamente importante. En cuanto a parrilla, podemos encontrar descuentos de hasta 70% de descuento. Podemos encontrar parrillas desde los 20.000 pesos, alguna eléctrica. También tenemos parrilla a gas y parrilla a carbón. Hay de todos los bolsillos. En parrillas a gas encuentras desde 99.990. También tenemos parrilla eléctrica desde 19 hasta 79.990. Y en parrillas a carbón desde 24.000. Diversas alternativas para volver a festejar el cumpleaños de Chile en un año donde el presupuesto será más bien ajustado. Jornadas más cortas, mayores tiempos de descanso y más días libres para las asesoras del hogar. Las indicaciones del gobierno al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas también consideran cambios en los turnos de estas trabajadoras. Fue anunciado con bombos y platillos a inicios de semana. Tras años congelados, el gobierno busca revivir el proyecto que reduce la jornada laboral desde las actuales 45 hasta 40 horas semanales en un lapso de 5 años. La iniciativa también introduce cambios importantes en los horarios de las trabajadoras domésticas, atendiendo las particularidades de este oficio. Esto quiere decir que en aquellos casos en los cuales la jornada semanalmente se pueda reducir, se va a hacer de dicha forma, y en otros casos se va a hacer un cumplimiento alternativo mediante la suma de días de permiso. Y claro, hay trabajadoras puertas afuera y puertas adentro. Para el primer grupo, el proyecto reduce la jornada de 45 a 40 horas, pero además disminuye el número de horas extraordinarias permitidas, desde las actuales 15 a 12. Con las puertas afuera no deberíamos tener ningún problema,
porque se puede aplicar perfectamente la reducción de jornada. Insisto, estamos organizadas, ya estas conversaciones ya se dieron y ellas también están de acuerdo, o sea, evidentemente es algo positivo. La diferencia radica en el caso de las trabajadoras puertas adentro. Ellas mantendrán su jornada actual, pero de los actuales 8 días libres que tienen al mes, sumarán 2 para llegar a 10. Milka lleva 18 años trabajando como empleada doméstica y ve con buenos ojos tener más días libres para poder viajar a Los Vilos, su ciudad natal. El común de los trabajadores y trabajadoras de Chile tendría la jornada de 40 horas. Nosotros también nos gustaría llegar a eso, o si no, cambiarlo por días de vacaciones. ¿Que existe una compensación también para ustedes? Claro, por supuesto, nos merecemos. Somos parte de la economía de nuestro país, hacemos un trabajo muy importante y nos merecemos también tener eso a favor. Sin embargo, la idea de aumentar los días libres mensuales no es del gusto del gremio de las trabajadoras domésticas, quienes intentarán hacer un ajuste, cambiar los 24 días extras al año que entrega el proyecto del gobierno por 15 días más de vacaciones anuales, tema que en todo caso esperan conversar con la ministra del ramo. Si la jornada para todos los trabajadores se reduce a 8 horas, nosotras vamos a seguir trabajando entre 12 a 15 horas. Entonces ahí donde va a tener que trabajar, llegar a acuerdos con el gobierno, con quien sea preciso, para que sea una compensación justa para las trabajadoras puertas adentro. Realidad laboral de las trabajadoras de casa particular, un sector que fue muy golpeado por la pandemia y que hoy busca reactivarse. Es uno de los segmentos más rezagados en la recuperación del empleo. Al trimestre abril-junio de 2022, el nivel de empleo de este grupo era 24,3% inferior al observado en el periodo prepandemia. El proyecto de las 40 horas retomará su debate la semana entrante en el Congreso. Tras la suma urgencia del gobierno, el miércoles volverá a ser debatido en la Comisión de Trabajo del Senado. Y ponga atención con las siguientes imágenes porque, fíjese, un conserje enfrentó y también golpeó a un delincuente que estaba robando en un edificio de Providencia. La sorpresa aumentó cuando al detenerlo descubrieron que además portaba una tobillera electrónica. Recibió un certero golpe de pie, debió correr para intentar escapar. Así terminó un día que podría haber sido de celebración. Felipe Leighton cumplía 22 años, sin embargo, fue detenido. Forzó el portón de un edificio para luego llegar al bicicletero en los estacionamientos, vigilado en todo momento por el conserje, quien lo enfrentó. Temeraria acción que le permitió frustrar el robo. ¿Usted vio cómo fue el tema? Él lo atajó en la bicicleta y empezamos a seguirlo con mi hermana, con la señora de él. Después lo veo que está en la bicicleta, eso no le dije nada. Ya. Hasta cuando ya por no venía usted, me dio, me dijo, no, si no he hecho nada, y traté de detenerlo y no pudo. Y de ahí después vino para acá, se escondió para acá, yo persiguiendo para retenerlo, y abrió el portón y salió corriendo. El delincuente, pese a correr, fue detenido a unos metros por patrulleros de Providencia. Señalan que tiene antecedentes por tráfico de drogas y robo en lugar no habitado. Pero no fue la única sorpresa. Felipe Leighton contaba con una pena sustitutiva. Curiosamente andaba con tobillera. Esto demuestra que en realidad todas estas medidas alternativas que se dan de verdad no sirven de nada. Esta semana ya había quebrantado en 3 oportunidades la reclusión nocturna que se le había decretado. Este ladrón portaba tobillera electrónica, condenado por maltrato de obra a Carabineros. En la práctica, debe permanecer con reclusión nocturna en su casa monitoreado por Gendarmería, pero durante el resto de la jornada está libre de acción, según explican expertos. Porque la finalidad es que durante el día esa persona pueda trabajar. La idea de la ley es esa, es que no generar mucho estigma, no contaminar a las personas en la cárcel. La cárcel es un espacio donde se sufre mucha contaminación. Entonces, normalmente las personas que salen de la cárcel salen con mayor posibilidad de cometer delitos que antes que entraron. Las tobilleras solo pueden ser usadas por condenados a una sentencia menor a 5 años, siempre y cuando no hayan sido acusados de una pena de crimen. Deben utilizarlas siempre, de lo contrario, serán citados a justificar en tribunales. El contenido de la condena es estar privado de libertad en su casa de noche. Entonces, si esta persona comete el delito de día,
no estaría directamente incumpliendo con la pena. Seguramente si él tuvo una condena con esta pena sustitutiva de la tobillera y comete un nuevo delito, es muy probable que la nueva condena sea privativa de libertad. Y así fue, porque Felipe Leighton enfrentó nuevamente a la justicia. La fiscalía le imputó el delito de robo en lugar habitado, no pudo celebrar su cumpleaños, ya no usará la tobillera, todo esto porque quedó en prisión preventiva. Y vamos a otras informaciones porque fíjese que Rocky y también Rambo vuelven a estar en medio de los reflectores. Pero más allá de los personajes, hablamos del actor Sylvester Stallone, quien se separará de quien ha sido su pareja por más de 30 años. Un anuncio que se da justo cuando está estrenando su última película. Un tatuaje que se veía así, pero que ahora se ve así. Porque Sylvester Stallone, el famoso Rocky y Rambo de la pantalla grande, vive días complicados, ya que se divorciará de su esposa Jennifer Flavin tras 25 años de matrimonio. Y si bien hubo versiones de prensa que hablaban que una discusión en torno al adorado perro Rottweiler de la familia fue la gota que rebalsó el vaso, el prestigioso medio especializado en espectáculos TMZ accedió a los documentos de divorcio, que muestran un enfrentamiento mucho más complejo. El esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal. La equidad dicta que la esposa sea compensada y resarcida. Asimismo, Stallone habló con TMZ sobre los motivos de su ruptura. Solo fuimos en direcciones distintas. Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido. Ella tenía 19 años y él 42 cuando nació su historia de amor a finales de los años 80, tras 2 matrimonios fallidos del intérprete de Rocky. Emparejados desde hace 34 años, su larga relación no estuvo exenta de conflictos, ya que entre otras cosas, Flavin descubrió que Stallone le había sido infiel con la modelo Janice Dickinson, lo cual provocó un quiebre temporal en la pareja. Pero decidieron volver, tener a su primera hija, Sofía, y casarse en 1997. Posteriormente nació Sistine en 1998 y Scarlett en 2002. 20 años después del nacimiento de su última hija, decidieron ahora separarse. Un duro momento que sorprende a la estrella de Hollywood de 76 años justo cuando acaba de presentar Samaritan, su última película, que tuvo una proyección especial para sus fanáticos en Nueva York. Ya no puedes hacer algo así como Rambo de 29 años, porque tienes que honrar quién eres a tu edad. De hecho, hay una línea en la que uno se empieza a desmoronar, te empiezas a despreocupar de todo, de la vida, de ti mismo, de todo. Una vida que en el caso de Sylvester Stallone ahora enfrenta un nuevo y difícil capítulo. El 31 de agosto de 1997 quedará marcado para siempre como el día en el que murió Diana, la llamada princesa del pueblo. A 25 años del accidente que le costó la vida en París, recordamos con uno de los pocos chilenos que la conoció cómo fue ese día y cómo su trágico final causó impacto mundial. Y es un cuento de hadas que termina como una tragedia griega. Tenemos información desde París. Diana, la princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico. Hubo una conmoción, porque fue sorpresivo. La princesa Diana de Gales murió en París. O sea, no era una persona que hubiera estado enferma. A las 4 de la mañana del 31 de agosto de 1997, Diana de Gales fue declarada muerta. Hace pocos momentos, el Palacio de Buckingham confirmó la muerte de Diana, princesa de Gales. La noticia se convirtió en primera plana a nivel mundial. 1 millón de personas salieron a las calles a despedirla. Llantos, flores, desmayos. A 25 años de ese día, les contamos la historia de su trágico final. El Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile ha preparado esta historia de la noticia, que es una historia de hoy. La muerte de la princesa Diana ocurrida esta madrugada en París, luego de un trágico accidente. Aquí, en el famoso Hotel Ritz de París, propiedad de la familia de Dodi Al-Fayed, comenzó la tragedia.
Una tragedia que había empezado como una cita romántica de la princesa Diana con el millonario egipcio Dodi Al-Fayed, acosados permanentemente por un séquito de paparazzis que no querían perderse ni un solo detalle de su romance. Entonces se iban y se apostaban en la puerta de atrás del hotel, de la salida de autos. Entonces, porque pues, no había nadie salía por el frontis del hotel, salían por atrás. Y ahí estaban los paparazzi y por eso detectaron a Diana y Dodi cuando se van rumbo al departamento de Dodi. Lady Di y Dodi Al-Fayed iban en los asientos traseros del auto cuando a las 12:23 de la noche el chofer Henry Paul perdió el control y chocó frontalmente contra la columna del paso subterráneo a 105 kilómetros por hora. Se culpa a Henry Paul, el conductor del Mercedes-Benz que pertenecía a la agencia REN, que era la proveedora del hotel, de estar bebiendo en el bar del Ritz-Carlton. Pero ocurre que el hotel de un musulmán, el chofer de confianza no podía estar tomando en el bar. Y luego de muchas investigaciones que se han hecho después de la muerte, se ha podido determinar que Henry Paul, que era el chofer oficial que ellos tenían, tomaba muchos remedios para una depresión o problemas que tenía y además tomó bastante alcohol esa misma noche. Un explosivo cóctel que causó el grave accidente en el que la princesa Diana terminó en el suelo del coche recostada contra el asiento del guardaespaldas y con varias heridas de gravedad. Aunque fue sacada aún consciente del auto, su vida se apagó horas después. Dicen que las últimas palabras dijo a la persona o al bombero que la rescató, Dios mío, ¿qué pasó? Ella quedó viva un tiempo, muy maltrecha, digamos, por el accidente, se le llevó a un hospital y falleció desangrada. El fatal accidente y la dramática imagen del Mercedes-Benz S280 que habían alquilado para escapar de la prensa se convirtieron en una postal dantesca del asedio mediático que enfrentó a la princesa hasta el último día de su vida. Y que el vehículo era seguido a lo menos por 6 reporteros franceses y uno macedonio. A las pocas horas, el National Enquirer, principal revista sensacionalista del mundo, ya tenía el ofrecimiento de las crudas fotografías del infernal accidente en $1 millón. Personas que sugieren que los periodistas llegaron incluso a tomar fotos al accidente cuando estaban agonizando, cuando Diana estaba agonizando, digamos. Y un poco la justificación es, bueno, esto es libertad de prensa. El hermano de la princesa culpó del accidente al acoso periodístico. Es muy doloroso perder a un ser querido, especialmente cuando solo tenía 36 años. Este no es el momento para recriminaciones, sino para la tristeza. Solo diré que siempre creí que la prensa la mataría al final, pero ni siquiera yo podía imaginar que sería de manera tan directa. Los directores de la prensa sensacionalista o de las revistas del corazón, especializadas en el seguimiento de los famosos, rechazaron la culpabilidad de los fotógrafos en el accidente. Argumentan que la pareja viajaba a una velocidad desmesurada en un túnel urbano. De las personalidades de la monarquía más fotografiadas del mundo. Ella no había evento que no se le fotografiara, o por su vestimenta, o por sus gestos. Imagínate que cada gesto o cada mirada era fotografiada. ¿Qué nivel de invasión debe haber sentido esa mujer? La discusión que viene ahora es cuál es el límite a la invasión de la privacidad, tanto por la prensa como por los paparazzi, estos fotógrafos comerciales. A continuación tenemos un contacto telefónico con el periodista André Dufay. André Dufay se encontraba como agregado de prensa en la Embajada de Chile en Francia al momento de la muerte de la princesa Diana y desde París entregó sus impresiones a Televisión Nacional luego de la tragedia. Pero uno no puede semi-exponerse o se expone totalmente, y eso es lo que pasó con Diana, que se expuso tanto que ya al final los mismos paparazzi no sabían si en un momento dado la princesa responde, claro que se iba a dar vuelta y les iba a dar una entrada. En el caso de la princesa, hay que recordar que ella tuvo varios y reiterados acercamientos a la prensa, tanto para impulsar su labor humanitaria como para explicar el drama de su vida privada a través de libros o entrevistas. La princesa tenía una empresa de marketing. Eso es verdad. O sea, toda esta adhesión con la Sor Teresa de Calcuta fue marketing.
era como para ser un poco más víctima. André Dufay es uno de los pocos chilenos que se puede apreciar de haber tenido un encuentro cara a cara con la princesa Diana. Sucedió cuando era corresponsal de la revista Cosas en 1981 durante un partido de polo en Londres. Pasó la Diana, la saludé y a la vuelta dije, esta es la mía. Y me acerco con el micrófono pensando que podía engañar a la princesa. Y cuando ella ve a un periodista con un micrófono y un cable que va a ninguna parte, me dijo, sí, well, good afternoon, sigo de largo. En ese momento el camarógrafo se había ido a filmar al príncipe Carlos y el periodista se había ido a esperar a que la princesa saliera del baño para poder conversar con ella. Todavía era tímido, entonces se reía para el lado. Entonces, las primeras imágenes siempre son de no mirándote de frente. Tenías la primera reacción cuando tú mirabas a Diana era así. Y se ponía colorada, es verdad, pero cada vez se ponía colorada. Y es que cada movimiento de la princesa Diana hasta el día de su muerte era seguido por millones de personas y su fallecimiento elevó aún más el interés de la audiencia por las publicaciones que contaban su historia. ¿Estás viendo el libro de la vida de Diana? Sí, me pareció impresionante que haya fallecido, o sea, no lo puedo creer, es una de las personas que menos me imaginé que iba a fallecer este año. Sí, se han vendido. ¿Cuántos libros te quedan? Un ejemplar. La gran pregunta está, ¿en qué minuto Diana convierte ese asedio mediático en algo que la puede beneficiar para contar su historia? Ahí está el punto, ¿no? Porque su vida se convirtió en un reality show. Esta es la edición que sale mañana de Lady Di con todos los detalles de la muerte. Se imprimió anoche, viene con toda la interpretación de qué va a pasar con la monarquía, qué va a pasar con el futuro de la monarquía, que es un tema muy importante. No había año que no se hiciera un especial de Diana para la muerte. Nosotros recopilábamos obviamente todas las imágenes que habían, porque los archivos mundiales de las agencias de fotografía habían miles de fotografías, porque yo creo que fue una de las celebridades y de las personalidades de la monarquía más fotografiadas del mundo. El mundo está impactado por la muerte de una mujer que no era una mujer común y corriente. Era una princesa que desde su noviazgo con el príncipe Carlos, la gente la había seguido por su historia llena de amor, también de dolor. Obviamente la muerte fue tan terrible que no podían haber voces que pensaran distinto, y empieza todo un movimiento de reconocimiento total a todas esas buenas labores, a todas esas causas benéficas, a todo el empeño y el esfuerzo que durante años la princesa dedicó justamente en todos los continentes, ¿no es cierto? En Francia, el jefe de gobierno, Lionel Jospin, presentó sus condolencias, mientras que el presidente Jacques Chirac, quien acompañó hoy en París al príncipe Carlos, expresó también palabras de apoyo para la familia de Diana. Era una joven de nuestro tiempo, cálida, llena de vida y generosa. Su trágica muerte será profundamente lamentada. Se podía ver que estaba muy preocupada por la gente. Ella quería hacer algo y sentía la necesidad de ayudar. Incluso fuera del Reino Unido generó un verdadero trastorno mundial. O sea, habían personas que nunca habían conocido personalmente a la princesa de Gales, nunca habían estado en Inglaterra y que lloraban desconsoladamente tras su muerte. Me da pena a los niños. Todavía no lo puedo creer. Hasta lloré, te digo. Me dio una pena terrible. Es una mujer muy joven, tenía todo el mundo por delante y sobre todo por sus hijos. Era una princesa humanitaria. Para nosotros, en Gran Bretaña hoy, es un día de dolor nacional. Pero mientras el mundo lloraba la muerte de la llamada Reina de Corazones, al interior del Palacio de Buckingham reinaba el hermetismo y las tensiones internas por el funeral de Diana. El príncipe Carlos era la idea de hacer un funeral público, ¿no? Donde participara toda la gente, como es el funeral de un gobernante, de una persona importante, a pesar de que ya estaban divorciados. En cambio, la Casa Real, el Palacio de Buckingham, era más partidario de que se hiciera una ceremonia privada. Tanta gente que la quería y que fue cercana, pero su suegra, la reina Isabel, ni una palabra. Silencio total. Y el discurso de la reina es el 5 de septiembre, es una semana después. Hay muchas personas que interpretan esto como que la reina fue presionada a emitir un discurso amable, un discurso de reconocimiento a la princesa de Gales,
y que por eso se tardó esos días. Como su reina y como su abuela, lo digo desde mi corazón. Quiero rendir un homenaje a Diana. Ella era una mujer excepcional. Fue después de una presión. No le nació natural, entonces ya había quedado una herida en el pueblo británico. Y se notó esa frialdad, esa falta de cercanía. Un día después del lacónico discurso de la reina Isabel ocurrió el funeral de la princesa Diana, al que asistieron más de 2.000 personas, en medio de una ceremonia que fue seguida por casi 33 millones de británicos por la televisión. Fue retransmitida en 200 países y territorios y fue traducida a 44 idiomas. No podría haberse hecho de otra manera. Es decir, el amor público y masivo que se expresó en las calles en distintos pueblos de Inglaterra y en otras partes del mundo también por la princesa Diana, no hacía posible que se hiciera un funeral privado. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves. Elton John le dedicó una canción que él había hecho a Marilyn Monroe y que le cambió la letra por English Rose, dedicada a ella y que fue top en las radios durante semanas, incluso hasta hoy día. El luto a nivel global por la muerte de Lady Di se acrecentaba al ver a sus hijos tras su ataúd expuestos a la mirada de millones de personas mientras atravesaban el peor momento de sus vidas. La imagen impactante de sus hijos siguiendo el féretro va a quedar en la retina de todo el mundo para siempre. Obviamente que Harry él era el más pequeño, era el más joven y fue el más afectado. Y tiene una personalidad mucho más rebelde. Tuvo que soportar una tremenda depresión después de la muerte de su madre, por lo difícil que fue el duelo de un niño que pierde a su madre, pero también por las circunstancias que llevaron a la muerte de su madre. O sea, si tú lo piensas, es un niño que toma conciencia que su madre muere arrancando de la prensa. El triste final de Diana de Gales se convirtió en uno de los eventos más recordados de la última década del siglo XX y su historia de princesa trágica de la vida real aún conmueve a millones de personas. Le dio algo a la familia real que nadie le había dado. Le dio vida. Modernizó la familia real y dejó los niños. Me siento muy similar a cuando murió, muy triste. Es triste pensar lo que la familia real perdió, lo que podría ser ahora para sus nietos. Se veía en Diana una princesa de un cuento de hadas. Una princesa de un cuento de hadas que era real, era de carne y hueso, o sea, no es parte de la ficción, no es parte de una novela, es parte de una historia que está sucediendo. Con todas las aristas que significó ella para el mundo. Diana, la princesa de corazones, Diana, el ícono de la moda, Diana, la mujer que le dio la cercanía a la corona británica. Un gran fenómeno que la recuerdan así un cuarto siglo después. Entonces no hay ninguna celebración de otro personaje que cumpla estas bodas de plata, ¿no? El funeral de la princesa Diana fue seguido por televisión por 2.500 millones de personas y su figura sigue siendo objeto de fascinación a 25 años de su muerte. Y a ustedes les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Mundo Viral. Mundo Viral, usted ya sabe para dónde vamos. Nos acompaña aquí en el estudio como cada viernes Franco Ferreira. Bienvenido, Franco. Gracias, Davor. Buenas noches a todos. Mundo Viral, demos al tiro, como indica nuestro nombre, un paseo por el mundo. Partamos en Tailandia porque pasó algo bastante interesante esta semana que tiene que ver con un simulacro en un zoológico de Tailandia. Quisieron ver cómo reaccionar si se escapaban los animales. ¿Qué es lo interesante? Que lo probaron con una avestruz, pero la avestruz es un compañero de trabajo, digamos, una persona que trabaja en el zoológico, que lo disfrazaron de avestruz. Ya, un corpóreo en el fondo. Un corpóreo en el fondo, claramente. Ya. Tú dirás, ¿por qué una avestruz? No es cualquier ave. Una persona podría decir, mira qué simpático. Ellos se ríen incluso al hacer un poco el ejercicio.
Pero ¿quién no se ha reído? De repente a uno le toca simulacros de terremoto, qué sé yo, y lo hace sin la necesidad de que haya un terremoto en ese momento. Ahora, pero se finge. Cosas así. Exactamente, todo ese tipo de cosas. Acá se finge que es un avestruz, es un corpóreo, y ellos eligieron este año, todos los años hacen un simulacro, eligieron un avestruz porque el avestruz es el ave más grande que hay en el planeta, es muy fuerte con sus patas, el avestruz puede llegar a matar a un depredador si se lo propone en el fondo, y lo hicieron, digamos, para ejercitarse. En otros años, en 2019, fingieron también, hicieron un corpóreo de un canguro con uno de sus compañeros de trabajo. Así que, bueno, eso es lo que se hace con corpóreos en Tailandia, pero te quiero llevar a un viaje para que veamos. Pasemos de eso. Otra interesante. Mira estas imágenes. Este está más producido. Exactamente. Esto ocurre en Washington, en un hipódromo donde lo que se hace es una carrera que lleva 3 años. Hace 3 años se realiza de... ¿Qué son esos? ¿Dinosaurios? T-Rex. Son dinosaurios, efectivamente. Bueno, vamos a explicar, son corpóreos, son personas disfrazadas de dinosaurios. Más de 50 participaron en esta oportunidad. Lo interesante, te quiero comentar un detalle. Gana el dinosaurio número 23, no sé el nombre, pero es el 23, y él hace un tiempo de 18 segundos, con 24 centésimas. Si lo comparamos con Usain Bolt, su mejor marca, el 2009, fue 9 segundos con 53 centésimas, si mal no recuerdo. Claro, hace el doble este dinosaurio, este T-Rex, digamos, pero Usain Bolt corría de pantaloncillo corto, de polerita. Claro. Ellos van con un dinosaurio encima, digamos, con un corpóreo. Con el calor y con todo lo que muy valorable en la velocidad. Vamos a ver, mira, te quiero invitar ahora a que veamos esta imagen. Esto ha dado la vuelta al mundo. Es un niño en San Telmo, un lugar muy bonito de Buenos Aires, quizás lo conozca, una bonita tarde el domingo pasado, pero ese niño que tiene sobre sus hombros este caballero se perdió. Él está de hecho muy triste, el niño. Se llama Juan Cruz. Y comienza toda la gente y la banda que está acompañando el proceso ahí a cantar. Eduardo llaman, que es el papá de Juan Cruz, lo invitan a venir a buscarlo. Venía a buscar a Juan Cruz. Ahí está la canción. Eduardo venía a buscar a Juan Cruz. Sí, y este es un grupo que estaba ahí animando los cafecitos. Sí, y empezaron a tocar, digamos, claro. Esto. Bueno, la gente estaba muy feliz cuando se encontraron Eduardo con su hijo Juan Cruz. Fue maravilloso, esto se viralizó. Y quiero que escuchemos qué es lo que opina el vocalista de la banda Ultimatum, que empezó a cantar esta canción. De la nada, o sea, puro talento, hombre. Exacto, escuchémoslo. Nos superó, ¿viste? No sabíamos que se podía viralizar tanto. Yo quería triunfar con la música. Me acordé del video Adiós, tía Pati, ¿te acuerdas? Parecido, pero a ellos le hizo volar, digamos, por el mundo porque se ha viralizado absolutamente esto. Quiero que veamos el siguiente video de ahora, que tiene que ver con... Esto es en Chile. Es un bloguero holandés que se llama Tom Groen. Él viene a Chile, él pasea por el mundo y aquí destaca lo bonito de la Plaza de Armas, digamos, qué sé yo, la arquitectura de la catedral, pero después dice, hay un problema. Y esto es más reflexivo, acá no es para reírnos, digamos, esto es para hacernos reflexionar. Él da cuenta de todo lo que muchas veces los chilenos, los santiaguinos vemos en la plaza y que es bastante crudo. Desorden, hay prostitución, dice él, digamos, señala muchas cosas que nos llaman a reflexionar, porque de verdad es bonito el lugar, pero hay que ponerle más atención, más cuidado. Y esto, digamos, los videos de este bloguero internacional holandés suelen tener miles de visitas, pero 50.000, 15.000. Este ya tiene 333.000 visitas, visualizaciones. O sea, es lo que dice la Plaza de Armas bonita, pero... Exactamente, y el mundo se está enterando de esto. Hay que poner atención y hacer algo desde acá mismo. Desde la critica ahí las cocinerías, la prostitución... O sea, él menciona todo eso. Todas esas cosas. Súper crudo, digamos, lo que dice en el fondo, como turista, como visitante. Punto Cero de Santiago. Franco, muchas gracias por este mundo viral, un paseíto que nos pegamos por las redes. Buenas noches. Y nosotros vamos a una pausa pequeñita acá en 24 Horas Central. Ya volvemos con más noticias, no se vaya. 24 Horas Deportes. Este sábado, a las 3 de la tarde, se reabren las puertas del Estadio Nacional después de 1 año y 7 meses, porque ahí Universidad de Chile será local ante la Universidad Católica en la versión número 195 del Clásico Universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Por supuesto, es el partido excluyente, el más importante de la fecha del campeonato de la Primera División.
con dos equipos que están de la mitad de la tabla para abajo. La Católica, que se armó para ser campeón y que está tratando de rasguñar un cupo para la Copa Sudamericana. Y la U, qué decir, que nuevamente, por tercer año consecutivo, está lidiando con el descenso a 3 puntos de la zona roja. Estos son los condimentos en la antesala de esta nueva versión del Clásico de las Universidades. Que se llega bien a un partido importante. Con la responsabilidad, obviamente, de estar a la altura de las circunstancias. Este clásico universitario será la primera vez que el uruguayo Diego López y el argentino Ariel Holland se enfrenten. La U versus la UC este sábado a las 15 horas en el Estadio Nacional. Creo que el equipo está bien. La U tiene un muy buen plantel. Cada técnico con su librito, con presentes diversos, asumiendo presiones y escondiendo jugadores, pero también estrategia. Llegamos en un momento de campeonato donde ya cada punto vale, todo vale el doble. Es un rival que, digo atípico porque los dos equipos no estamos en el pic de su rendimiento. Y claro, el romántico viajero hace tiempo perdió rumbo deportivo e institucional, algo que esperan recuperar, mientras que los cruzados viven la inexorable etapa de declive tras largos 4 años de gloria. El equipo azul está 13º con 22 unidades, eso mientras la franja está 11ª con 27 puntos. La diferencia en la tabla es mínima, pero este 27 de agosto las cifras se podrían estirar. Es una semana importante, nosotros hemos vivido clásicos en Uruguay y bueno, yo como jugador clásicos contra Argentina, contra Brasil, y la verdad que los he vivido siempre bien. Y mañana tenemos una linda prueba con un equipo que tiene un juego de individualidades de 3/4 de cancha para adelante que son importantes. La U, en un intento de recuperar la denominada mística, ya trabajó en el Julio Martínez Prádanos. En tanto, Católica no cambió su casa. El clásico universitario 195 de la historia, que además tendrá preliminar femenino, asoma como el gran atractivo de esta fecha. Un encuentro que seguro dará que hablar. ¿Cómo? ¿A qué? ¿Al parchís? Parchís es un juego de cartas español y es la frase con que Claudio Bravo expresó su molestia este viernes al no ser todavía inscrito por el Betis por esto del fair play financiero. ¿Qué significa esto? Básicamente que es una medida que toma la UEFA, la organización que rige los destinos del viejo continente, que establece que la carga salarial de cada club no puede superar el 70% de los ingresos brutos. Y en ese límite está superado por el Betis en cerca de 20 millones de euros. Hay 5 jugadores que no han sido inscritos, entre ellos Claudio Bravo, que podría incluso tener que cambiar de club, salir del Betis. Está molesto, hoy no fue considerado, arrancó una nueva fecha. Vamos a revisar porque al Betis, por contrapartida, le está yendo bien en el campeonato español. Llevan 3 fechas, llevan 3 victorias. Por ahora son los punteros de España en este inicio de una nueva jornada en la Liga Hispana, como decimos. Le ganó 1-0 a los Osasuna con este gol de Borja Iglesias en el minuto 34. Golazo de Borja Iglesias, lo celebró Pellegrini, pero que está molesto con la directiva del Betis porque hubo un problema de planificación claramente respecto de los presupuestos, entre los que está, por supuesto, involucrado Claudio Bravo. Se ha dicho que tiene oferta del Girona, que es un equipo también de la primera división de España, pero lo cierto es que se tiene que resolver su futuro, el del capitán de la selección chilena, en los próximos días, porque la jornada entonces en el viejo continente que ha arrancado con estos duelos en Italia y en España. Hablamos ahora de Ben Brereton, que sigue dando vueltas en varias ligas de Europa. Su nombre sigue dando vueltas porque, por supuesto, acapara el interés de algunos clubes. La dirigencia del Blackburn Rovers ya le dijo no al Niza de Francia. Y este viernes se conoció de un serio interés del Celta de Vigo, de España. Pero en Europa afirman que el Everton, el equipo de Inglaterra, tendrían avanzadas negociaciones y estaría ofreciendo cerca de 20 millones de euros por el pase del jugador chileno.
Están preguntando sobre el precio y siendo justos, ¿cuánto es el precio real de Ben Britton Díaz? Si quieres un precio justo para él, sería 7 u 8 millones de libras. Vale mucho más que eso, obviamente, pero está en su último año de contrato. Esta es una visión de los ingleses por lo que pide Blackburn Rovers por Ben Britton. Claramente el club hace oídos sordos a esa opinión y en Reino Unido especulan con que Everton pagaría 25 millones de euros por Big Ben. Lo último que haremos, lo que tenemos que hacer es traer un jugador por las bandas o el centro, un jugador rápido para mejorar nuestra conversión. Haremos lo mejor para el club. Frank Lampard es el técnico de Everton, equipo que marcha en el lugar 17 de la Premier League, suma 3 puntos y solo ha anotado un gol. Por eso, el momento de Britton Díaz podría ayudar a levantar a este equipo. De concretarse esta opción, sería el estreno de Ben en la Premier League. Has hablado mucho sobre Ben Britton Díaz. La gente quiere que se quede en el club por lo importante que es. ¿Qué es lo último sobre él? ¿Tiene muchas ofertas por sus servicios? Él ha hecho un gran trabajo en el equipo. Fue capitán el otro día. Él está disfrutando el momento, metiendo goles y asistencias. No hay una oferta concreta. Múltiples ofertas ha recibido Britton Díaz en este mercado de fichajes. Desde Francia con Niza. Este viernes se conoció el interés de Celta de Vigo de España y las ya mencionadas opciones de Reino Unido. ¿Nos puedes garantizar que se va a quedar? He aprendido a lo largo de mi carrera en el fútbol. Llevo más de 27 años. En Europa no puedes prometer algo así. En el fútbol no se puede. No se puede prometer nada en ese sentido. En cuestión de días podría haber noticias del traspaso del atacante de la selección chilena, que cuenta las horas para dar el gran salto de su carrera. Y queda poco tiempo para saber el destino de Brereton, si es que cambia o no de club el próximo jueves. La próxima semana se cierra ya el libro de pases en Inglaterra. Hablemos ahora del Flamengo, que está viviendo días dulces, podríamos decir, en Brasil. Está, por supuesto, vigente su opción en la Copa Libertadores de América, todavía con chances en el Brasileirao, también en la Copa de Brasil, el equipo de Arturo Vidal y Eric Pulgar, pero que ahora ha estallado una alarma interna. Esto por un virus, hepatitis viral, que está padeciendo uno de los emblemas del equipo. Hablamos del defensa David Luiz, lo que ha generado, por supuesto, que haya alarma en el equipo de Río de Janeiro. É pra cruzar, Rodinei cruzou pro meio, cabeçada! Olha que golazo! Flamengo vive un momento feliz. Entre todos los torneos que disputa lleva 13 partidos sin perder y con opciones de campeonar en el Brasileirao, la Copa Brasil y en la Libertadores. Sin embargo, en el equipo de Arturo Vidal y Eric Pulgar se respira también mucha preocupación. Si jugara sería poner en riesgo la vida de los jugadores de su equipo y del contrario. David Luiz, uno de los pilares del Flamengo, vive días complejos. Fue diagnosticado con hepatitis viral. Según la prensa brasileña, el ex-Chelsea presenta síntomas como dolor de cabeza, sueño irregular y sinusitis. Un diagnóstico que se arrastra desde hace algunos días, pero que para el cuerpo médico del club estaba controlado. Por eso jugó en la semifinal de ida de la Copa Brasil ante Sao Paulo. Pero tras los primeros 45 minutos, el defensor pidió el cambio. Ahí se encendieron las alarmas. Aí o David Luiz já com agasalho, descansando no banco de reservas. Apenas pudo disputar el primer tiempo, el cansancio se le hizo insoportable. Así que es probable que en ese plantel haya que medirle a todas las personas y hacer un estudio para ver cuál de todos tiene o no tiene, ¿no es cierto?, la hepatitis, o si es que lograron aislar al jugador a tiempo. Un escenario que se presenta a solo días del comienzo de las semifinales de Copa Libertadores. El miércoles 31 de agosto, el FLA enfrentará a Vélez Sarsfield en Argentina. Sus compañeros han mostrado su preocupación. El propio Arturo Vidal mostró su apoyo en redes sociales, mientras el Mengao trabaja a toda máquina para que esta situación no se salga de control. Ya volvemos con 24 horas.